Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Paola y hoy con mucho gusto les voy a compartir el tutorial de esta motonet. Voy a estar dejando los materiales que voy a utilizar. No olviden de suscribirse al canal, compartir los videos y darle like. Voy a utilizar perlas número 4 en color negro, blanco, café, verde y anaranjado. Una perla amarilla número 6 que va a ser para colocarle aquí enfrente, y las mostacillas número 2, esta va a ser para colocarle en los filos. Voy a utilizar el hilo nylon número 045. Este es el hilo de pesca, pueden usarlo en transparente o en varios colores. Para empezar voy a tomar un hilo bastante largo y voy a doblarlo a la mitad. Me van a quedar dos puntas del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí voy a empezar colocando en el hilo del lado izquierdo, voy a poner las 4 naranjadas. Este va a ser mi color base. Con el hilo del lado derecho voy a tomar la última que puse y la voy a cruzar. Uno las puntas, bajo, formo un módulo de 4. Luego voy a volver a colocar del color anaranjado una de cada hilo. Luego tomo una, la coloco y la voy a cruzar con el hilo del lado contrario. Formo nuevamente módulo de 4. Ahora voy a colocar una anaranjada de cada hilo y aquí voy a colocar una verde. Esta verde la voy a cruzar con el hilo del lado contrario. Nuevamente bajo, voy apretando, formo módulo de 4 pero con el color verde acá arriba. Ahora voy a colocar una verde en cada lado, luego pongo una verde y la voy a cruzar con el otro hilo. Formo un módulo de 4 en color verde. Voy a repetir módulo de 4 pero con el color anaranjado. Pongo una de cada lado, luego una y cruzo. Como trabajamos con un hilo bastante largo, debemos de tener cuenta que no se nos enrede. Una vez que tengo formado ese módulo de 4, voy a colocar nuevamente una anaranjada en cada hilo, luego una y cruzo. Ahora para hacer el siguiente, estoy hasta ahí, voy a colocar solo en el hilo del lado izquierdo, en este hilo, 3 anaranjadas y con el derecho voy a cruzar la última. Cuando aprieto pueden darse cuenta que los hilos me van a quedar aquí a un costado y ahí voy a trabajar con el hilo del lado izquierdo. Pongo 3 anaranjadas. Este paso que voy a hacer ahora lo voy a repetir cada fila. Pongo 3 en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 4, luego paso por una, pongo 2 en el izquierdo del color anaranjado, con el derecho yo cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una con el hilo del lado derecho. En el izquierdo me voy a colocar un anaranjado y un verde. Cruzo la del color verde con el derecho. Paso por el hilo del lado derecho, una verde. Luego en el izquierdo voy a colocar 2 verdes y cruzo la última con el hilo del lado derecho. Formo módulo de 4. Como pueden ver, esta fila del medio me va quedando en color verde. Paso por una
coloco 2 anaranjadas y voy a cruzar la última con el derecho. Nuevamente paso una hacia la derecha y con el hilo del lado izquierdo voy a trabajar. Pongo 2 anaranjadas, cruzo la última con la derecha, formo módulo de 4, luego paso por una hacia la derecha. En este momento, cuando llego ya a la última, voy a dar la vuelta ahí. Una vez que tengo ubicado en esta posición el hilo del lado izquierdo, lo voy a tomar y pongo 2 anaranjadas y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4. Al quedarme así, voy a formar varias filas como la que formé ahora. Recuerden, colocamos en el izquierdo 3 y cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, paso por una hacia la derecha, en el izquierdo pongo 2 anaranjadas y cruzo la última con el hilo del lado derecho, luego paso por una hacia la derecha, voy a colocar una anaranjada y una del color verde, cruzo con el derecho, formo módulo de 4, me queda el color verde ahí, luego paso por una verde con el lado derecho, pongo 2 verdes y voy a cruzar la última. Recuerden, voy colocando las perlas en el izquierdo y con el derecho yo cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una, pongo 2 anaranjadas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última para que se me vaya formando un módulo de 4. Luego paso por una, pongo 2 anaranjadas en el hilo del lado izquierdo y cruzo la última. Paso una hacia la derecha y aquí, una vez que llego a la punta, voy a voltear el trabajo, voy a trabajar con el hilo del lado izquierdo, pongo las 2 y cruzo con el derecho, formo módulo de 4. Una vez que estoy ahí, voy a repetir varias veces esta misma fila. Aquí ya tengo 1, 2 y 3. Voy a seguir haciendo hasta completar 23. Voy a hacer 20 más, como tengo ya aquí. Aquí tengo las 20 adicionales. Vamos a ver en total. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Tengo 23. Tengo el hilo aquí. Ahora, para terminar, voy a trabajar solo con el color anaranjado. Voy a hacer solo con el color anaranjado. Coloco las 3 anaranjadas en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última. Es lo mismo que hicimos abajo, pero no colocamos en color verde, solo el color anaranjado. Paso una hacia la derecha, pongo 2 en el hilo del lado izquierdo, cruzo, formo módulo de 4 igual. Paso una hacia la derecha. Bien, aquí cuando poníamos el verde ya no vamos a colocar verde, solo colocamos 2 anaranjadas, cruzo y formo módulo de 4, solo color anaranjado. Continúo, paso por el verde y coloco en el izquierdo 2 anaranjadas, cruzo la última, formo módulo de 4 en color anaranjado.
Continúo hasta terminar esta vuelta. Coloco 2 anaranjadas en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, paso por una, pongo 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, paso una, voy a voltear, pongo 2 anaranjados en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, módulo de 4, continúo, pongo en el izquierdo 3 y con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 4. Voy a continuar aquí hasta terminar solo con el color anaranjado. Así como ven aquí, tengo 2 del color anaranjado. Aquí para cerrar yo voy a colocar las 2 anaranjadas y las voy a cruzar a las 2. Bajo, paso por una con cada hilo. Y de esta manera los hilos se encuentran y los voy a poder amarrar. Ahí amarro y voy a cortar este hilo. Luego vamos a continuar con otra parte. Ya luego termino aquí, corto y tenemos lista la base. Voy a dejar esto a un lado y voy a tomar otro hilo, el cual lo voy a doblar igualmente a la mitad y voy a colocar el color café en el hilo del lado izquierdo, pongo 4 y con el derecho voy a cruzar la última, voy a bajar, formo módulo de 4, continúo formando módulos de 4, pongo uno en cada hilo del color café, luego pongo una y la cruzo con el otro hilo, formo otro módulo de 4. Ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo y coloco 3 cafés, con el derecho voy a cruzar la última para formar nuevamente módulo de 4 y me va a quedar los hilos acá al costado. Voy a ir formando módulos de 4, filas de módulos de 4. Pongo 3 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, paso una, pongo 2 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo otro módulo de 4, nuevamente paso por una vez que llego ahí voy a voltear y voy a colocar en el izquierdo las 2 cafés, cruzo la última, formo módulo de 4 y voy a formar otra igual que formé acá, voy a hacer 2 más, en total debo de tener 4 filas. Después de que tenga las 4, voy a tomar el hilo del lado izquierdo y coloco 2 y con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 3, paso una hacia la derecha, pongo 2, voy a cruzar la última con el derecho, aquí me va a formar módulo de 4. Voy a pasar ahora en el hilo del lado izquierdo, ahí solo coloco una y con ese mismo hilo me paso en esta perla, ahí se encuentran los hilos, voy a amarrar
a un nudo, aprieto bien y corto esos hilos. De estas de aquí voy a hacer dos, las voy a unir. Esta va a ser la montura, el asiento. Voy a unir donde están los módulos de 3 de ambos lados, las uno ahí. Voy a tomar un hilo y voy a pasar en el módulo de 3, en esa perlita que sobresale, voy a pasar el hilo. Luego coloco en ese mismo hilo una perla café y me paso en la siguiente donde tengo el otro módulo de 3 que sobresale, así. Luego coloco una perlita café y la voy a cruzar al apretar. Me va a quedar aquí módulo de 4. Lo que voy a hacer es ir pasando una con cada hilo de cada lado. Pongo una perla y la voy a cruzar. Eso voy a hacer todo alrededor. Paso por una de cada lado. Pongo una y cruzo. Nuevamente paso una de cada lado. Pongo una. Recuerden ir apretando bien para que les quede bien firme y no les quede flojo. Miren, formo módulos de 4. Ahora voy repitiendo los módulos de 4, que voy pasando una de cada lado, luego pongo una y cruzo. Esto voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Una vez que llego hasta aquí, ya he llenado todo. Voy a pasar con el hilo del lado derecho, voy a pasar por 3. Esto para que se encuentren los hilos y poderlos amarrar. Amarro ahí. Nuevamente corto los hilos. Y ya me queda, esta es la parte del asiento. Entonces hacemos hasta un lado. Para hacer las llantas voy a tomar un nuevo hilo, igualmente doblado a la mitad. Empiezo con el color blanco. Voy a colocar 10 en total. Aquí tengo ya las 10 que las coloqué en el hilo del lado izquierdo. Tomo el hilo del lado derecho y por la última que coloqué lo voy a cruzar. Uno las puntas y bajo. Me va a quedar aquí un círculo de 10 perlitas. Voy a tomar el del lado izquierdo y coloco una blanca, dos negras y una blanca. Con el derecho voy a cruzar por la blanca, bajo, formo módulo de 5. Paso luego por una blanca con el hilo del lado derecho y en el izquierdo coloco dos negras. Este módulo lo voy a repetir varias veces. Dos negras, una blanca, cruzo con el derecho la blanca, bajo nuevamente, voy apretando, formo módulo de 5. Repito, paso por una
hacia la derecha y en el izquierdo voy a colocar dos blancas, perdón, dos negras, una blanca. Cruzo la blanca con el hilo del lado derecho, aprieto, formo módulo de 5 y este paso que hice acá y acá del módulo de 5 voy a repetirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces más. Aquí ya le di vuelta con los módulos de 5 todo alrededor, y para cerrar voy a utilizar solo dos perlas negras. Voy a tomar el hilo que tengo acá arriba, del lado izquierdo, pongo las dos negras y con ese mismo hilo yo me voy a bajar por la blanca que tengo aquí y la blanca de acá. Me bajo por esas dos para que se encuentren los hilos y pueda amarrar. Una vez amarrado, ahí que quede bien seguro, corto el hilo y para hacer una ruedita debo de tener dos piezas de estas iguales. Acá tengo otra, tengo que tener dos iguales. Luego para unirlas voy a tomar otro pedazo de hilo, aquí tengo otro pedacito de hilo, me voy a pasar, como todos son módulos de 5, voy a tomar un módulo de 5 y voy a tomar de esta perla y la de acá, estas dos que son de los dos módulos. Paso una de las puntas del hilo ahí, luego en el hilo que tengo acá pongo una, me queda así. Ahora voy a tomar la otra ruedita y así mismo me voy a ubicar en las dos perlas negras que miren, aquí tengo una perla blanca en el medio, ya, entonces cojo estas dos y tomo la punta del hilo y paso. Al hacer esto voy a jalar las dos hebras de hilo y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 negras. Ahora voy a colocar una para poder unir. Cruzo con el otro hilo, aprieto, como pueden ver me queda módulo de 6. Luego aquí voy a ir uniendo, voy a pasar por dos negras de cada lado, 2 y 2 del otro lado. Una vez que tengo pasadas dos de cada lado, pongo una negra y cruzo. Y esto yo voy a hacer toda la ruedita. ¿Ven? Va formando módulos de 6. Recuerden, paso 2 de cada lado. Pongo una negra y cruzo con el hilo del lado contrario. Me queda módulo de 6, tengo aquí. Ahora esto de aquí yo lo voy a ir uniendo hasta llegar acá. Como pueden ver, debo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces más. Al ir pasando, formando los módulos de 6, ya voy a llegar acá para hacer el último.
Aquí no voy a cortar porque este hilo me va a servir para unir otras piezas. Lo que voy a hacer es que voy a pasar por una, dos y esta de aquí, que es la del centro. Hasta ahí debo de llegar. Y con el otro hilo también voy a pasar por tres. Una, dos y la del centro. Aquí ya me queda y este hilo no lo voy a cortar. Voy a hacer tres iguales. Estas las voy a hacer a un lado. Voy a coger un nuevo hilo y voy a trabajar con el color café y verde. Empiezo colocando en el lado izquierdo 3 cafés y con el hilo del lado derecho voy a cruzar la última, bajo y voy a formar módulo de 3. Luego de tener ese módulo de 3 voy a coger nuevamente las puntas del hilo y voy a colocar 3 en el hilo del lado izquierdo. Voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho. Así voy a formar un módulo de 4. Una vez que tengo este módulo de 4, ahí tengo los hilos. Voy a tomar el hilo que tengo acá en el lado derecho y voy a colocar 3 cafés. Voy a tomar el hilo del lado izquierdo y voy a cruzar la última. Así formo módulo de 4. Me va quedando ahí. Una vez que tengo ese módulo de 4, yo voy a pasar con el hilo del lado izquierdo por una hacia la izquierda. Me quedan ahí los hilos. En el hilo del lado izquierdo yo voy a colocar 3 cafés y con el derecho cruzo la última, bajo, formo módulo de 5. Ahí tengo el primer módulo de 5. Voy a tomar el hilo del lado izquierdo y coloco 4 y con el derecho voy a cruzar por la última y formo módulo de 5. Paso por una hacia la derecha. Miren cómo va quedando hasta ahora. Espero puedan entenderme. En el derecho pongo 2 y con el izquierdo voy a cruzar la última. Aprieto y formo módulo de 4. Tomo el hilo del lado izquierdo, paso por una hacia la izquierda. Me quedan ahí los hilos. Ahora voy a colocar en el izquierdo 2 y con el derecho voy a cruzar la última, bajo, formo módulo de 4. Ahora voy a tomar el derecho, pongo 2, tomo la última y la cruzo con el izquierdo hasta ahí. Ahí tengo el lado que es color café. Ahora voy a voltear para ubicarme ahí, me haga más fácil. Tomo el hilo del lado izquierdo, coloco 3 verdes, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, paso por una hacia la derecha
pongo 2 en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 4. Luego continúo, paso una por el lado derecho y coloco en el izquierdo 2 verdes. Cruzo la última con el derecho y formo módulo de 4. Esto lo voy a hacer toda la vuelta. Voy a repetir módulos de 4 en color verde 1, 2, 3, 4 veces. Aquí ya completé los módulos de 4. Ahora para hacer el último voy a pasar con el hilo del lado derecho y en ese mismo hilo voy a colocar 2 en el hilo del lado derecho. Pongo 2 y con el izquierdo yo cruzo la última. Formo módulo de 4. Ahora aquí voy a trabajar todo esto formando módulos de 4. No es que me voy a ubicar ahí para trabajar hacia la derecha. Pongo en el hilo del lado izquierdo 3, cruzo la última, 3 verdes, cruzo con el derecho y formo módulo de 4. Paso por una hacia la derecha, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4 y voy a continuar formando los módulos de 4, todo en color verde hasta llegar aquí, En lo que termino de formar los módulos de 4 ya estoy haciendo el último. Aquí voy a pasar con el hilo del lado izquierdo, tengo ahí los hilos, voy a tomar el hilo del lado izquierdo y coloco las dos en ese mismo hilo y con el derecho yo cruzo la última y me va a quedar los hilos acá a un costado. Trabajo con el hilo del lado izquierdo, coloco una verde, una café y una verde. Voy a cruzar la verde con el hilo del lado derecho. Formo módulo de 4 pero con el color café. Paso una hacia la derecha. En el izquierdo coloco una café y una verde. Cruzo con el hilo del lado derecho la perla verde, formo módulo de 4. Como pueden ver me va quedando a un costado el color café. Voy a repetir esto nuevamente, módulo de 4, pongo la café, la verde y cruzo con el hilo del lado derecho el color verde. Así voy a continuar hasta llegar acá con los módulos de 4. Ya termino acá, me falta solo la última en la que voy a pasar por el lado derecho. Ahora en el mismo hilo que pasé del lado derecho yo voy a colocar una verde y una café. Cruzo la café, formo ahí módulo de 4, me quedan en este lado los hilos. Ahora una vez que estoy ahí voy a tomar el hilo del lado derecho, pongo dos cafés y cruzo con el hilo del lado izquierdo. Formo módulo de 3, paso con el hilo del lado izquierdo por una café hacia la izquierda. Me quedan ahí los hilos. Ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo dos cafés
y con el derecho cruzo la última, aprieto y formo módulo de 4. Ahora aquí voy a cambiar con el hilo del lado derecho, coloco 3, y con el izquierdo cruzo la última, formo módulo de 4. Yo voy a pasar con el hilo del lado izquierdo por 1, 2 y 3. Una vez que tengo los hilos ahí, pongo una, café y cruz. Formo módulo de 5. Ahora voy a pasar con el hilo del lado izquierdo por 2. Estas dos del lado izquierdo. En ese mismo hilo que acabo de pasar por las perlas, pongo 2 cafés y con el derecho voy a cruzar una, la última. Formo módulo de 5. Paso con el derecho por una, voy apretando. En el mismo hilo del lado derecho pongo 2 y con el izquierdo cruzo la última. Formo módulo de 4. Voy a pasar por 2, ahí hacia la izquierda pasé. Ahora pongo una y cruzo, aprieto, formo módulo de 4. Voy a pasar con el hilo que tengo acá del lado derecho. Primero pongo una, me paso por una café, formo módulo de 3. Aquí voy a amarrar y estos hilos voy a cortar. Una vez que termino voy a hacer 3 en total. Debo hacer las 2 adicionales. Estos van a ser para colocar las ruedas. Bien amigos, luego de que hago estas piezas ya voy a empezar a armar. En el próximo video les voy a enseñar el terminado para que ustedes también puedan terminar su trabajo. Espero les guste la clase. Aquí en la descripción pueden ver el link del siguiente video de la parte 2 en donde ya tienen todo el producto terminado. Nos vemos en el siguiente video.